En las profundidades del desierto de Nevada, en el año 1907, un joven de 13 años llamado Samuel Henderson se encontraba frente a la decisión más difícil de su vida. Desde la ventana de su habitación, observaba con ojos llenos de miedo y determinación cómo su padre, Jeremiah Henderson, y sus cómplices cargaban armas y equipo destinado a ejecutar su próxima serie de asesinatos. Durante años, el miedo había sido una constante en la vida de Samuel, pero esa noche la tensión alcanzaba su punto máximo. Sabía que si no actuaba, la muerte acecharía a su madre, a sus hermanas y a muchos inocentes más. Mientras la familia Henderson se preparaba para salir de su hogar, Samuel tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y de la historia del oeste americano. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para montar a caballo en plena oscuridad, llevando consigo pruebas que expondrían la más sistemática y escalofriante serie de asesinatos que Nevada hubiera visto jamás. El viaje hacia Las Vegas fue arduo, atravesando terrenos desérticos difíciles, y durante esas 4 horas Samuel repasaba mentalmente cada palabra que debía decir para salvar vidas y detener a su propio padre. Sabía que su testimonio conduciría a la ejecución de Jeremiah, pero también comprendía que el silencio significaría la muerte de muchos más, incluyendo a su propia familia. Mientras la noche avanzaba, los horrores que Samuel había presenciado se mezclaban con la desesperación y el coraje, creando un conflicto interno que lo marcó para siempre. Finalmente, al amanecer del 15 de octubre, Samuel llegó a la oficina del mariscal Marshall Thompson y del ayudante Collins, quienes inicialmente dudaron de la veracidad de su relato. Sin embargo, los diarios detallados que Samuel entregó, documentando más de 70 asesinatos, demostraban una planificación meticulosa, lo que obligó a los oficiales a actuar de inmediato. La información incluía la ubicación exacta del cementerio secreto, los métodos utilizados por Jeremiah y, lo más crítico, los planes inmediatos de asesinato de su padre contra las autoridades y testigos potenciales. Ante la gravedad de la situación, Thompson y Collins organizaron un grupo de búsqueda compuesto por ellos mismos, 3 hombres del ferrocarril armados, y Theodore Mann, representante civil preocupado por la seguridad de los viajeros. Sabían que enfrentarían resistencia violenta, tal como Samuel lo había advertido. Al llegar al hogar de los Henderson al amanecer del 16 de octubre, encontraron una escena caótica. Sarah Henderson estaba atada y amordazada en la cocina, golpeada pero viva, mientras que sus hijas, Mary y Rebecca, se escondían aterrorizadas en el sótano de raíces. Jeremiah, Webb y Pike intentaban mover cuerpos para destruir evidencia, pero la confrontación fue inevitable. El tiroteo fue breve pero intenso, resultando en la muerte de Webb y Pike y dejando gravemente herido a Jeremiah. Lo que el grupo de búsqueda descubrió luego fue aún más perturbador: exactamente 87 cuerpos enterrados meticulosamente según los registros del asesino. Cada víctima fue identificada mediante informes de personas desaparecidas, objetos personales y los diarios de Jeremiah y Sarah. La captura de Jeremiah Henderson puso fin a lo que las autoridades territoriales clasificarían como la serie de asesinatos más sistemática y prolongada en la historia de Nevada, aunque abrió una controversia legal y social sobre cómo una familia común del oeste pudo involucrarse en crímenes tan monstruosos. Samuel tuvo que presenciar la detención de su padre, mientras su madre e hijas eran protegidas, y Jeremiah, incluso herido de gravedad, mostraba preocupación solo por la pérdida de ganancias y propiedades, sin remordimiento alguno. La excavación del cementerio reveló una organización y planificación tan precisas que incluso los oficiales experimentados quedaron horrorizados. Cada tumba estaba marcada y medida con exactitud, y los cuerpos fueron enterrados con cuidado meticuloso, mostrando que los asesinatos eran vistos como operaciones comerciales rutinarias.
Los objetos personales y dinero enterrados junto a las víctimas se convirtieron en evidencia crucial para la fiscalía y permitieron comenzar a identificar a los muertos y notificar a sus familias, cerrando décadas de casos de personas desaparecidas sin resolver. El juicio de Jeremiah Henderson en Carson City en la primavera de 1908 atrajo a reporteros de todo el oeste estadounidense, y la sala estaba llena diariamente con espectadores ansiosos por conocer los detalles del horror Henderson. El caso se basó principalmente en el testimonio de Samuel, los diarios y la evidencia física del cementerio. La naturaleza sistemática de los crímenes y la documentación detallada hicieron la condena prácticamente segura. Jeremiah, durante el juicio, mostró total ausencia de emoción o remordimiento, sin simpatía por las familias de las víctimas y sin reconocer la inmoralidad de sus acciones. El momento más dramático fue el testimonio devastador y doloroso de Samuel, que expuso los crímenes de su padre y su decisión de denunciarlos. El juez William Morrison sentenció a Jeremiah a la horca por 87 cargos de asesinato, ejecutándose el 4 de julio de 1908, 9 meses después del valiente viaje nocturno de Samuel. Sarah Henderson recibió inmunidad por cooperación, decisión controversial pero apoyada por el juez. La repercusión en Las Vegas fue profunda, dañando la reputación de la región y afectando inversiones y desarrollo, aunque Theodore Brackman, quien ayudó a exponer los crímenes, eventualmente adquirió las tierras obsesión de Jeremiah, retrasando su desarrollo para dejar que el mal allí cometido se disipara. La casa Henderson quedó abandonada, demolida en 1912, y el terreno permaneció vacío hasta que la expansión de Las Vegas la incorporó en los años 40. Sarah y sus hijos se mudaron a Oregón bajo nuevas identidades. Sarah se volvió a casar en 1910 y nunca habló públicamente de su pasado. Samuel utilizó la recompensa para pagar su educación y se convirtió en maestro y administrador escolar. Aunque cargó con culpa por exponer a su padre y la destrucción de su familia, Mary y Rebecca se adaptaron mejor, convirtiéndose en enfermera y profesora, manteniendo contacto con Samuel pero evitando hablar de su infancia. La investigación de los asesinatos Henderson cambió procedimientos policiales, demostrando la necesidad de mejor coordinación y protocolos para personas desaparecidas en territorios aislados. Marshall Thompson fue promovido a mariscal territorial, continuando investigaciones similares. El cementerio se convirtió en un memorial con una inscripción discreta, preservando respeto por las víctimas y descendientes. En 1998, la nieta de Rebecca Henderson comentó que la familia nunca ocultó los horrores, pero tampoco los sensacionalizó, enseñando que la valentía moral puede surgir incluso en circunstancias imposibles. La historia de los Henderson sigue fascinando por cómo la presión del sueño americano y la vida en el oeste podían corromper familias, pero también mostrar un coraje moral extraordinario. Samuel eligió la justicia sobre la seguridad personal, demostrando que incluso en la oscuridad se puede actuar correctamente y que el mal y el heroísmo coexisten en la experiencia humana. La transformación de Las Vegas de un pueblo fronterizo a una ciudad moderna refleja cómo cambió la sociedad estadounidense y la evolución de la ley y la vigilancia. Hoy, el sitio del Henderson Homestead está integrado en un desarrollo suburbano, con un pequeño parque conmemorativo que honra a las víctimas sin sensacionalismo. El legado de los Henderson sigue siendo un recordatorio de que la moralidad y el coraje pueden surgir incluso en las circunstancias más extremas, y que las decisiones de un solo individuo pueden salvar innumerables vidas en medio del horror. La mañana después del tiroteo en la propiedad Henderson, la escena en el Homestead estaba impregnada de un silencio inquietante interrumpido solo por los murmullos del grupo de búsqueda y el crujir de la tierra removida alrededor de los 87 cuerpos. Samuel Henderson, aún temblando por la intensidad de los acontecimientos de la noche anterior, se encontraba frente a un panorama que ningún niño debería jamás presenciar: restos de vidas truncadas,
Evidencia de asesinatos planificados meticulosamente y la realidad de que su propia familia había estado involucrada en el horror más sistemático del desierto de Nevada. Cada tumba, perfectamente medida y marcada, hablaba de una mente que veía la violencia como un negocio rutinario, no como un acto de pasión y desesperación. Mientras los oficiales y ayudantes civiles comenzaban a registrar el lugar, Samuel observaba cómo la policía identificaba los cuerpos a través de los objetos personales y los diarios de su padre, sintiendo una mezcla de alivio y devastación al ver que finalmente la verdad salía a la luz. La responsabilidad que había asumido esa noche se convirtió en un peso abrumador. Su decisión de hablar había salvado vidas, pero también había destruido la que alguna vez fue su familia. Sarah Henderson, a quien habían encontrado atada y golpeada, empezaba a comprender que, aunque su esposo había planeado su muerte, la valentía de su hijo había cambiado su destino. Samuel, mientras tanto, debía enfrentar la incomprensible realidad de que su padre, Jeremiah, aún herido de gravedad, mantenía su perspectiva centrada únicamente en la acumulación de riqueza y propiedades. Sin ningún atisbo de remordimiento. La investigación del cementerio reveló detalles que incluso los oficiales veteranos consideraron escalofriantes. Los cuerpos estaban enterrados con una precisión que mostraba un cálculo frío, cada uno acompañado de objetos personales, dinero y joyas, lo que evidenciaba que Jeremiah percibía cada asesinato como una transacción financiera y no como un acto criminal. Mientras la prensa comenzaba a cubrir la historia, apodándolos sucesos como el Horror Henderson, la atención pública se centraba en los números: 87 víctimas, un crimen organizado con precisión y planificación extraordinaria, perpetrado por una familia aparentemente normal. Samuel se convirtió en el centro de la narrativa mediática, el niño que había tenido la valentía de enfrentarse a su propio padre y traer justicia, aunque con un precio personal incalculable. A medida que se acercaba el juicio en Carson City, Samuel se preparaba para relatar cada detalle de la serie de asesinatos, desde la preparación meticulosa hasta los planes de asesinato aún no ejecutados. Mientras sus hermanas se mantenían protegidas y su madre cooperaba con la investigación, obteniendo inmunidad a cambio de su testimonio. El juicio atrajo la atención de todo el oeste estadounidense. Periodistas y curiosos llenaban la sala de audiencias, ansiosos por escuchar los relatos sobre la brutalidad y la organización metódica de los asesinatos. Jeremiah Henderson, durante el proceso judicial, continuó mostrando una ausencia total de remordimiento, tratando de explicar sus crímenes como pasos necesarios para la acumulación de riqueza, y se mantenía impasible ante el dolor de las familias de sus víctimas. Samuel, por el contrario, narró la historia con una mezcla de dolor y resolución moral, exponiendo los horrores que había presenciado y su decisión de actuar, a pesar de que sabía que traicionar a su propio padre cambiaría para siempre la vida de su familia. La sentencia fue contundente: muerte por ahorcamiento en 87 cargos de asesinato. A lo largo de los meses siguientes, la comunidad de Las Vegas comenzó a lidiar con la magnitud del escándalo Henderson, que afectó la reputación de la región, ahuyentó inversiones y generó un temor persistente entre los habitantes y viajeros. Theodore Brackman, quien había desempeñado un papel crucial en la exposición de los crímenes, adquirió finalmente la tierra objeto de la obsesión de Jeremiah, pero decidió retrasar su desarrollo, consciente de la sombra de maldad que aún impregnaba el lugar. La vivienda Henderson quedó abandonada y finalmente demolida en 1912. Mientras que el terreno permaneció vacío hasta la expansión urbana de los años 40, cuando Las Vegas comenzó a crecer y absorber el área. La familia sobreviviente se trasladó a Oregón con identidades nuevas. Sarah se volvió a casar y nunca habló de su pasado públicamente, mientras Samuel usó la recompensa para
financiar su educación y convertirse en maestro y administrador escolar, llevando consigo cicatrices psicológicas profundas. Murray y Rebecca Henderson lograron reconstruir sus vidas, convirtiéndose en enfermera y maestra respectivamente. Evitando hablar de los traumas de su infancia, aunque mantuvieron contacto con Samuel, la investigación Henderson llevó a reformas significativas en procedimientos policiales en Nevada, destacando la necesidad de coordinación territorial y protocolos claros para casos de desapariciones, especialmente en comunidades aisladas. Marshall Thompson, promovido a mariscal territorial, se convirtió en una autoridad respetada por su eficacia en investigaciones complejas, mientras la comunidad comenzaba a reflexionar sobre la moralidad y el impacto del crimen sistemático dentro de familias. El sitio del cementerio se transformó en un memorial discreto, preservando respeto hacia las víctimas y sus descendientes, evitando el sensacionalismo y ofreciendo un lugar de reflexión. Décadas más tarde, investigadores y criminólogos modernos retomaron el caso, revisando los archivos y realizando análisis forenses que confirmaron la naturaleza metódica de los asesinatos. Jeremiah Henderson fue clasificado como un asesino en serie organizado, motivado principalmente por ganancias financieras, lo que lo hacía inusual entre los asesinos seriales del oeste americano. El caso Henderson se convirtió en objeto de estudio, ilustrando cómo presiones sociales y económicas podían corromper familias, pero también cómo la valentía moral podía surgir incluso de los más jóvenes, representada en Samuel Henderson, quien eligió la justicia sobre la seguridad personal y el bienestar familiar. Las generaciones posteriores de la familia Henderson aprendieron de esta historia de horror y coraje moral, transmitiendo la lección de que incluso en circunstancias imposibles, se puede optar por hacer lo correcto. La narrativa completa reveló el potencial del ser humano tanto para el mal como para el heroísmo, y cómo un solo individuo podía alterar el destino de muchos, enfrentando decisiones imposibles con valentía y determinación. La ciudad de Las Vegas, con el tiempo, transformó su imagen de un territorio fronterizo peligroso a un moderno centro urbano, pero la sombra de los Henderson persistió en la memoria colectiva, enseñando lecciones sobre la moralidad, la justicia y la importancia de la vigilancia comunitaria ante la violencia. A medida que los archivos fueron liberados en la década de 1990, el caso volvió a atraer la atención de historiadores y criminólogos, quienes pudieron reconstruir con detalle la vida y los crímenes de Jeremiah Henderson y la extraordinaria valentía de Samuel. La historia de los Henderson se convirtió en un estudio de la psicología del crimen, la resiliencia humana y la capacidad de la sociedad para aprender de tragedias pasadas. Las secuelas legales, sociales y psicológicas continuaron influenciando generaciones, demostrando que incluso los actos más oscuros pueden ser confrontados y que la moralidad puede prevalecer, aunque el precio sea devastador. Con el juicio de Jeremiah Henderson acercándose, Carson City se convirtió en el centro de atención de todo el territorio de Nevada. Los habitantes del oeste y periodistas de estados lejanos se reunían diariamente para escuchar los relatos de atrocidades cometidas meticulosamente y documentadas con un nivel de detalle que dejaba perplejos incluso a los más experimentados en criminología. Samuel Henderson, quien apenas tenía 13 años durante los eventos, se preparaba para testificar, llevando consigo no solo la evidencia de su padre, sino también la carga emocional de un niño que había tenido que enfrentar la decisión más difícil de su vida, traicionar a su propio padre para salvar vidas inocentes. Las audiencias comenzaron con la presentación de los diarios de Jeremiah, que detallaban cada asesinato, cada víctima y cada plan futuro de homicidio, mostrando una precisión escalofriante comparable a la de un plan de negocios, revelando que Jeremiah había calculado cada movimiento con frialdad y sin rastro de remordimiento. La fiscalía presentó evidencia física, objetos personales encontrados en los cuerpos,
y las testimoniales de vecinos que habían notado comportamientos sospechosos durante años, creando un panorama completo de un crimen sistemático que abarcaba décadas. Samuel testificó con voz firme, aunque con lágrimas contenidas, describiendo cómo había visto a su padre y sus asociados prepararse para cometer asesinatos, cómo había seguido cada uno de sus movimientos y cómo había recopilado evidencia crucial para detener el flujo de muerte que amenazaba no solo a su propia familia sino a toda la comunidad. Sus relatos incluían la planificación de asesinatos de oficiales de la ley y testigos potenciales, mostrando que Jeremiah no solo actuaba por codicia sino que mantenía un control absoluto sobre un círculo de terror organizado, donde la violencia era un medio para un fin económico. Durante la presentación de las pruebas, los defensores de Jeremiah intentaron desacreditar a Samuel, sugiriendo que un niño podía haber malinterpretado los eventos. Sin embargo, la precisión de sus testimoniales, combinada con los diarios y la evidencia física del lugar de los entierros, hizo que cada intento de defensa fuera insuficiente. La sala estaba llena de tensión mientras los relatos de los asesinatos pasaban de lo impersonal a lo humano. Cada víctima tenía un nombre, una historia, y Samuel tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de haber observado las consecuencias de los actos de su propio padre. La reacción del público fue mixta: horror, incredulidad y un reconocimiento silencioso del coraje del niño llenaban cada rincón del tribunal. Los jueces y el jurado tuvieron que digerir la magnitud de los crímenes, que sumaban 87 vidas truncadas, y la complejidad de un caso donde el asesino no actuaba por impulso sino con una planificación meticulosa que lo convertía en un ejemplo temprano de un asesino serial organizado motivado por ganancias financieras. Samuel relató con detalle el enfrentamiento final en el lugar de los entierros, cómo los asociados de su padre murieron durante la resistencia y cómo él mismo había sentido miedo, culpa y responsabilidad por la vida de su madre y hermanas, que permanecieron ocultas y protegidas durante toda la operación. Las emociones se intensificaron cuando se presentó evidencia de la participación indirecta de Sarah Henderson, la madre, cuya cooperación permitió desentrañar completamente los crímenes y salvaguardar vidas futuras. Su inmunidad generó controversia, pero el juez determinó que su testimonio fue esencial para asegurar justicia y proteger a los sobrevivientes. La cobertura mediática amplificó cada detalle del juicio. Periódicos de todo el oeste informaban sobre el horror Henderson, y Samuel se convirtió en un símbolo de valentía juvenil y de la posibilidad de elegir el bien frente a circunstancias imposibles. La estrategia legal de Jeremiah se centró en argumentar que sus acciones estaban justificadas por la ambición económica y la protección de su familia, ignorando completamente el dolor infligido, y manteniéndose impasible ante las víctimas y sus familias, reforzando la imagen de un hombre que carecía de empatía y humanidad. Durante el testimonio final, Samuel describió el impacto psicológico que los crímenes habían tenido sobre él, sobre sus hermanas y sobre la comunidad. Habló de la lucha interna entre el amor familiar y la responsabilidad moral, mostrando una madurez excepcional para su edad. Cuando se anunciaron los veredictos, la tensión alcanzó su punto máximo. El jurado encontró a Jeremiah culpable de 87 cargos de asesinato, y la sentencia fue la pena de muerte por ahorcamiento, marcando el final de la serie de asesinatos más sistemática y prolongada en la historia de Nevada. La ejecución, programada 9 meses después de la valiente acción de Samuel, se llevó a cabo el 4 de julio de 1908, y Jeremiah Henderson murió manteniendo su narrativa de justificación económica, sin mostrar arrepentimiento por sus crímenes. La ciudad de Las Vegas enfrentó un periodo de reflexión y temor. La reputación de la región sufrió y los líderes locales temieron que la notoriedad del caso afectara el desarrollo económico, retrasando inversiones y generando incertidumbre. Theodore Brackman, quien había ayudado a exponer los crímenes, adquirió la tierra afectada por la obsesión de Jeremiah, pero decidió esperar años antes de desarrollar cualquier proyecto.
reconociendo la impronta de maldad que impregnaba el lugar. La familia Henderson sobreviviente se trasladó a Oregón con nuevas identidades. Sarah se volvió a casar y Samuel continuó su educación, convirtiéndose en maestro y administrador, aunque cargando con cicatrices psicológicas profundas y con sentimientos de culpa por el papel que había tenido que desempeñar. Mary y Rebecca Henderson lograron reconstruir sus vidas, formando familias y evitando hablar públicamente de los horrores vividos, aunque mantuvieron un vínculo cercano con Samuel. La investigación del caso llevó a reformas significativas en la coordinación de autoridades locales y territoriales, mejorando los protocolos para la investigación de desapariciones en territorios aislados y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante crímenes graves. La memoria del cementerio Henderson fue preservada mediante un monumento sencillo, reconociendo a las víctimas sin sensacionalismo y proporcionando un lugar de reflexión sobre la valentía, la justicia y las consecuencias de la violencia organizada. Décadas más tarde, estudios forenses y análisis criminológicos confirmaron la naturaleza sistemática de los asesinatos y la planificación meticulosa de Jeremiah, destacando la singularidad del caso y la rareza de un asesino serial motivado principalmente por ganancias financieras en el contexto del oeste estadounidense. La historia de los Henderson se convirtió en material de estudio para historiadores, criminólogos y psicólogos, ilustrando cómo la presión social y económica puede llevar a individuos aparentemente normales a cometer actos extraordinarios de violencia, pero también cómo la valentía y la moral pueden surgir incluso en circunstancias extremas. Samuel Henderson se mantuvo como ejemplo de coraje moral, un joven que eligió hacer lo correcto aunque el costo fuera devastador, enseñando que la justicia y la ética pueden prevalecer frente a la oscuridad más absoluta. Las lecciones de los Henderson continuaron influyendo en la percepción sobre la violencia familiar, la responsabilidad moral y la resiliencia humana, mostrando que incluso en medio del terror, la acción correcta puede salvar vidas y cambiar el curso de la historia. La ciudad de Las Vegas, transformada con el tiempo en un moderno centro urbano, mantuvo en su memoria la sombra del caso Henderson, utilizando la historia como recordatorio del potencial de maldad humana y de la capacidad de heroísmo que puede surgir de los actos más desesperados. Investigaciones y archivos liberados en la década de 1990 permitieron reconstruir con precisión la vida y crímenes de Jeremiah Henderson, así como la extraordinaria valentía de Samuel, consolidando el caso como un referente en estudios de criminología histórica y psicología del crimen, demostrando que la vigilancia comunitaria y la moral personal son esenciales para prevenir y detener la violencia sistemática. La historia completa se convirtió en un análisis de la psicología del crimen, de la resiliencia humana y del impacto de la violencia organizada, ofreciendo enseñanzas perdurables sobre justicia, moralidad y la capacidad de elección individual frente a circunstancias extremas. La combinación de crimen, codicia, planificación meticulosa y valentía juvenil convirtió la saga Henderson en un relato inolvidable que permanece relevante para generaciones futuras, mostrando que incluso de los actos más oscuros pueden surgir ejemplos de heroísmo y lecciones de vida que resuenan mucho más allá de la época en que ocurrieron. Tras la ejecución de Jeremiah Henderson, Las Vegas y el territorio circundante quedaron marcados por la sombra de los crímenes y la comunidad comenzó a enfrentar las consecuencias sociales, económicas y psicológicas que surgieron de la exposición de un acto tan sistemático y prolongado de violencia. Los ciudadanos debatían sobre la seguridad en sus hogares, el papel de la vigilancia comunitaria y la necesidad de cooperación entre autoridades locales y territoriales, mientras el miedo persistía en los barrios más cercanos al antiguo Homestead Henderson. La reconstrucción del lugar, la percepción pública de la justicia y la memoria de las víctimas se convirtieron en temas centrales de discusión durante años, impulsando reformas legales y el fortalecimiento de procedimientos policiales.
incluidos métodos de investigación más rigurosos y protocolos para prevenir la desaparición de personas en áreas aisladas. Samuel Henderson, ya un adolescente más consciente de la magnitud de sus acciones, se convirtió en un testimonio viviente de moralidad y valentía, recibiendo reconocimiento tanto de historiadores como de psicólogos que estudiaban el impacto de la violencia en familias y comunidades. Su vida estuvo marcada por el compromiso con la educación, la ética profesional y la protección de la memoria de sus hermanas y madre, quienes habían sufrido un trauma profundo y permanente. La adaptación de Murray y Rebecca a nuevas vidas en Oregón mostró la resiliencia humana. Ambas lograron reconstruir identidades normales, casarse y formar familias, mientras mantenían un vínculo con Samuel que equilibraba el recuerdo de la tragedia y la necesidad de avanzar, uniendo la experiencia traumática con la superación personal. Sarah Henderson, la madre, asumió un papel de reconstrucción familiar y protección de sus hijos, mientras su colaboración con las autoridades aseguraba que los detalles completos de los crímenes de Jeremiah quedaran documentados, contribuyendo a un entendimiento más profundo de la psicología criminal, la planificación meticulosa de homicidios y las condiciones sociales que permitieron que un individuo llevara a cabo una serie de asesinatos con motivación financiera. La exposición de los crímenes de los Henderson tuvo un efecto catalizador en la legislación territorial, incluyendo el desarrollo de protocolos para proteger a las víctimas y garantizar la captura de criminales en territorios aislados, así como la introducción de regulaciones sobre la documentación de pruebas y procedimientos de entierro, asegurando que futuros crímenes sistemáticos pudieran ser identificados y prevenidos con mayor rapidez. El sitio del antiguo Homestead, convertido en un lugar de memoria, sirvió para la educación histórica y la reflexión sobre la violencia familiar y la responsabilidad moral. El monumento erigido conmemoraba a las víctimas, mientras que los informes forenses y los registros judiciales se conservaron para investigación y enseñanza, brindando un testimonio tangible del horror que se había perpetrado y de la capacidad humana de enfrentar la maldad. Las implicaciones psicológicas en la comunidad fueron profundas. Vecinos y ciudadanos desarrollaron conciencia sobre la vigilancia mutua, la importancia de la comunicación con autoridades y la necesidad de crear redes de seguridad para proteger a los más vulnerables, estableciendo precedentes que influirían en políticas y cultura de seguridad en el oeste estadounidense. La familia Henderson, aunque desplazada, se convirtió en un caso de estudio sobre trauma intergeneracional, resiliencia y recuperación. Estudios posteriores mostraron cómo los niños expuestos a violencia extrema podían adaptarse a nuevas vidas si se les proporcionaba apoyo, educación y un entorno seguro, y cómo la moralidad y la valentía de Samuel Henderson influyeron positivamente en la reconstrucción de identidades familiares y en la preservación de la memoria de los afectados. Las repercusiones económicas también fueron notables. La notoriedad del caso Henderson afectó la inversión en Las Vegas y su reputación como destino seguro, pero con el tiempo, la expansión ferroviaria, el desarrollo de infraestructura y el descubrimiento de recursos minerales contribuyeron a la recuperación económica, demostrando la capacidad de la ciudad de superar su oscuro pasado y reorientar su crecimiento hacia oportunidades legales y sostenibles. La historia del caso Henderson se convirtió en material de referencia para criminólogos, historiadores y psicólogos. La sistematicidad de los asesinatos, la motivación financiera, la planificación minuciosa y la colaboración familiar incompleta hicieron que este caso fuera único en la historia del crimen estadounidense, ofreciendo lecciones perdurables sobre cómo factores sociales, económicos y psicológicos pueden interactuar para crear violencia sistemática, y cómo el coraje moral puede emerger incluso en las circunstancias más desesperadas. El análisis forense moderno realizado décadas después confirmó la precisión de los registros originales.
La disposición metódica de las tumbas y la intención calculada de Jeremiah Henderson, consolidando la comprensión de que estos crímenes no fueron impulsivos, sino actos empresariales de muerte organizados con frialdad y planificación estratégica, proporcionando un ejemplo de estudio sobre comportamiento criminal organizado en contextos de frontera y escasa supervisión gubernamental. La memoria colectiva de la comunidad fue moldeada por estos eventos. Generaciones posteriores escucharon relatos de los horrores cometidos en el desierto, comprendiendo la importancia de la ética, la vigilancia y la acción comunitaria frente a la injusticia, mientras que los documentos históricos liberados en la década de 1990 permitieron un estudio detallado y la creación de programas educativos sobre criminología histórica, ética y la influencia del contexto social en la conducta humana. Samuel Henderson continuó su vida profesional con logros educativos y laborales, pero siempre cargando con la responsabilidad y el peso de su decisión, enseñando a sus alumnos y comunidad sobre moral, justicia y la importancia de enfrentar la maldad aun cuando ello implique costos personales enormes. Su historia se convirtió en inspiración y advertencia de que el coraje puede nacer incluso en los entornos más oscuros y que la acción ética puede salvar vidas, manteniendo viva la memoria de los 87 asesinatos prevenidos gracias a su valentía, la preservación del sitio del Homestead y la educación sobre los crímenes contribuyeron a la transformación de Las Vegas, de un asentamiento fronterizo vulnerable a crímenes sistemáticos, a una ciudad moderna con protocolos de seguridad, vigilancia activa y conciencia histórica sobre la interacción de moralidad, crimen y sociedad. El legado de los Henderson se convirtió en un recordatorio de que la historia puede enseñar, prevenir y guiar hacia un futuro donde la justicia y la ética prevalezcan. La combinación de estudio forense, análisis histórico y reflexión moral permitió que el caso Henderson se mantuviera como referente durante décadas, ofreciendo una perspectiva completa de cómo el terror sistemático, la codicia y la planificación meticulosa pueden destruir vidas, y cómo la valentía individual puede reconstruir comunidades y preservar la memoria de los inocentes, consolidando la importancia del coraje moral y la responsabilidad social en la prevención de crímenes futuros. Con el paso de los años, la historia de los Henderson se convirtió en un símbolo del enfrentamiento entre la maldad sistemática y la valentía moral en el oeste estadounidense, el recuerdo de los 87 asesinatos, prevenidos gracias a la decisión de Samuel Henderson de denunciar los crímenes de su propio padre, permaneció como advertencia de los peligros de la codicia desenfrenada, la violencia organizada y la ausencia de supervisión gubernamental en territorios aislados, mientras la comunidad y los historiadores analizaban los factores sociales, económicos y psicológicos que permitieron que un hombre, aparentemente ordinario, llevara a cabo una serie de homicidios con frialdad metódica. Las generaciones posteriores crecieron escuchando relatos sobre la valentía de Samuel y la resiliencia de Mary, Rebecca y Sarah, quienes, a pesar del trauma extremo, lograron reconstruir vidas normales y contribuir a sus comunidades, demostrando que incluso frente al horror más absoluto, la capacidad humana de recuperación y adaptación puede prevalecer. Estos relatos se convirtieron en material educativo para escuelas, universidades y programas de formación en criminología, psicología y ética, donde se enseñaba la importancia del coraje moral y la responsabilidad personal ante la injusticia. La ciudad de Las Vegas, transformada en un centro urbano moderno y dinámico, nunca olvidó completamente el oscuro capítulo de los Henderson. Aunque la memoria colectiva se suavizó con el tiempo, los documentos históricos, las investigaciones forenses y los relatos orales preservaron la esencia de los eventos, destacando cómo la planificación criminal sistemática podía operar durante años sin ser detectada y la importancia de la colaboración comunitaria y policial para prevenir tragedias similares.
La preservación del sitio del antiguo Homestead Henderson como memorial público y parque educativo permitió a los visitantes comprender la magnitud de los crímenes y reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la ética en contextos extremos. Los monumentos y las exhibiciones interpretativas ofrecían información detallada sobre la vida de las víctimas, la psicología de los perpetradores y el heroísmo de Samuel, sirviendo como recordatorio tangible de que la acción correcta, aunque dolorosa y costosa, puede cambiar el curso de la historia. Samuel Henderson, a lo largo de su vida, enfrentó conflictos internos derivados de su participación en la exposición de los crímenes de su padre. Si bien fue celebrado como un héroe, la carga psicológica de haber entregado a su progenitor a la justicia y haber alterado para siempre la vida de su familia lo acompañó hasta su adultez, influyendo en su elección de carrera en educación y administración escolar, donde enfatizó la importancia de la ética, la responsabilidad y el coraje moral en la formación de jóvenes ciudadanos. Mary Henderson, influida por las experiencias traumáticas de su infancia y la labor de su madre, se convirtió en enfermera, dedicando su vida a cuidar y proteger a otros, transformando el dolor personal en servicio comunitario. Rebecca Henderson, al igual que Samuel, se dedicó a la enseñanza, contribuyendo a la educación de nuevas generaciones y fomentando valores de resiliencia, justicia y ética, asegurando que las lecciones aprendidas del pasado se transmitieran a quienes no habían vivido directamente la tragedia. Sarah Henderson, al reorganizar su vida bajo una nueva identidad, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y protección familiar. Su colaboración con autoridades y su disposición a testificar fue crucial para cerrar el caso, asegurando que la magnitud de los crímenes de Jeremiah se documentara adecuadamente y proporcionando información esencial para futuras investigaciones y estudios sobre criminalidad organizada, planificación meticulosa de homicidios y violencia familiar extrema. La exposición de los crímenes Henderson impulsó cambios significativos en la administración de justicia en el territorio de Nevada. Se introdujeron protocolos más estrictos para la investigación de desapariciones, la cooperación entre fuerzas locales y territoriales y el manejo de pruebas forenses, estableciendo estándares que influirían en la evolución de la seguridad y la ley en el oeste estadounidense, demostrando cómo una tragedia puede transformar la política y las prácticas sociales para proteger a las futuras generaciones. La documentación minuciosa de los asesinatos, las confesiones de los testigos y la preservación de diarios y registros permitió un análisis profundo de la psicología criminal y del impacto del contexto social, económico y familiar en la conducta humana. Criminólogos modernos pudieron estudiar el caso como ejemplo de un asesino organizado motivado principalmente por ganancia financiera, y cómo los individuos dentro de una familia podían participar parcial o indirectamente en actos de violencia extrema bajo presión social y económica. Las memorias y estudios de Samuel Henderson ofrecieron una perspectiva única sobre el conflicto moral, la decisión de enfrentarse a la maldad de su padre y el costo personal que ello implicó. Su relato se convirtió en un recurso valioso para historiadores, psicólogos y educadores, proporcionando un testimonio directo sobre cómo la valentía y la acción ética pueden emerger incluso en los escenarios más oscuros, enseñando que la justicia y la moralidad requieren sacrificio y convicción a nivel comunitario. Las repercusiones del caso Henderson se sintieron durante décadas. La comunidad enfrentó la tarea de reconciliar la historia del terror con la necesidad de crecimiento y desarrollo económico, lo que llevó a debates sobre memoria histórica, urbanización y cómo integrar sitios de tragedia en la narrativa cultural sin glorificar la violencia, fomentando la reflexión ética sobre el pasado y la responsabilidad colectiva. La historia de los Henderson también inspiró literatura, estudios académicos y documentales, sirviendo como caso paradigmático de criminalidad organizada en territorios fronterizos.
violencia familiar extrema y la interacción entre motivación financiera y conducta asesina. El análisis de estos eventos proporcionó insights sobre prevención del crimen, estrategias de intervención y educación ética, consolidando la relevancia del caso más allá de su contexto histórico inmediato. El Memorial del Olmsted y los registros forenses se convirtieron en herramientas de aprendizaje para visitantes, investigadores y estudiantes, mostrando cómo la documentación precisa y la cooperación comunitaria son esenciales para enfrentar y prevenir la violencia, mientras que el legado de Samuel, Mary, Rebecca y Sarah Henderson enfatiza la importancia de la resiliencia, la moral y la responsabilidad en la reconstrucción de vidas y comunidades tras la tragedia. En última instancia, la historia de los Henderson demuestra que incluso en las circunstancias más desesperadas y violentas, los individuos pueden ejercer juicio moral, actuar con valentía y transformar la adversidad en oportunidad de enseñanza, asegurando que las lecciones del pasado guíen la conducta futura y que la memoria de los inocentes no se pierda, manteniendo viva la conciencia sobre la interacción de codicia, violencia y coraje humano. Hoy, Las Vegas, con su modernidad y dinamismo, recuerda a través de este caso que el progreso social, legal y económico debe ir acompañado de vigilancia ética, educación ciudadana y comprensión histórica. La historia de los Henderson sigue siendo un recordatorio de que la justicia puede prevalecer, que la moralidad puede surgir incluso frente al mal más calculador y que la acción individual puede salvar vidas y preservar la integridad de la comunidad, enseñando que el coraje, la ética y la resiliencia son herramientas esenciales para enfrentar los desafíos que la humanidad puede encontrar en cualquier época. La narrativa completa del caso, desde los primeros asesinatos hasta la transformación final de la familia y la comunidad, ofrece una lección integral sobre la fragilidad y fortaleza humana, la capacidad de redención y la importancia de enfrentar la injusticia con determinación, dejando un legado histórico, moral y educativo que perdura como referencia fundamental para todos aquellos que estudian la naturaleza del crimen, la familia, la sociedad y la moralidad en la historia americana y en la experiencia humana universal.